Buenas noches. La soberanía alimentaria, el fin de la era petrolera, con el advenimiento de los biocombustibles, es el tema que trataremos esta noche en Punto de Vista. Bienvenidos. La noche de hoy nos acompañan en este diálogo, en primer lugar, la ingeniera Ruth Martínez Espinosa, directora del Centro de Transferencia, Tecnología e Investigación Agroindustrial, CETIA. De igual manera, el ingeniero Ángel Meneses, docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien tiene a su cargo el proceso de investigación de biocombustibles. Y también el ingeniero Jackson Torres, director de la Agencia de Desarrollo Empresarial ADE, en cuya dependencia se generan proyectos de desarrollo como cultivo del piñón para generar biocombustibles. A ustedes bienvenidos, buenas noches. Para introducir este programa, les invito a mirar este primer reportaje que nos orienta en la conceptualización de los biocombustibles. Veámoslo. Los biocombustibles aparecen como una nueva tendencia al uso de la energía, sobre todo por el uso abusivo de los combustibles fósiles. Por lo tanto, es una alternativa viable al uso de la energía en todo el mundo y una necesidad inherente. Bueno, la cuestión más fácil es tomar lo que existe a la mano. La tendencia primaria que ha habido es a utilizar la caña de azúcar, el alcohol que se extrae de la caña de azúcar, directamente retirar la fase acuosa, el agua, retirar el agua, y en el mayor porcentaje de alcohol, usarlo como carburante. Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir del maíz, sorgo, caña de azúcar, remolacha o de algunos cereales como trigo o cebada. En el 2006, Estados Unidos fue el principal productor de bioetanol, 36% de la producción mundial. Brasil representó el 33.3%, China el 7.5%, la India el 3.7%, Francia el 1.9% y Alemania el 1.5%. La producción total del 2006 alcanzó 55.000 millones de litros. El biodiesel se fabrica a partir de aceites vegetales que pueden ser ya usados o sin usar. El principal productor de biodiesel en el mundo es Alemania, que concentra el 63% de la producción. Le sigue Francia con el 17%, Estados Unidos con el 10%, Italia con el 7% y Austria con el 3%. Bueno, la idea en sí no apunta, creo, tanto al hecho de tener determinadas plantas, sino más bien de saber de que este alcohol carburante se lo puede obtener de la glucosa, y la glucosa forma parte de la celulosa vegetal. Y la celulosa vegetal está presente en todas las plantas del planeta, por lo tanto, o en toda la masa verde del planeta. Por lo tanto, la idea que nosotros tenemos es de que se debe obtener glucosa para obtener etanol, pero de la biomasa vegetal, no exclusivamente de una planta. Con esto no quiero decir que todas las plantas del planeta y todos los cultivos los vamos a transformar en biocombustibles, pero sí podríamos pensar en, por ejemplo, utilizar aquellos residuos agrícolas que no tienen una utilidad aparente, ¿sí? Que se convierten en basura, utilizar o desarrollar métodos para extraer glucosa fermentable de estos desechos. Con la utilización de suelo agrario para el cultivo directo de biocombustibles, en lugar de aprovechar exclusivamente los restos de otros cultivos, en este caso hablamos de biocombustibles de segunda generación, se ha comenzado a producir un efecto de competencia entre la producción de comida y la de biocombustibles, resultando el aumento en el precio de la comida. Entonces, en ningún caso pretendemos inmiscuirnos en la cadena alimentaria, cosa que no sucede con otros alimentos de los cuales el Ecuador en sí no tiene una superproducción. Entonces, si nosotros logramos desarrollar una tecnología o logramos desarrollar
unas ciertas bases en las cuales podamos entender cómo funciona la desintegración enzimática o a través de microorganismos de esta biomasa, podríamos quizá irla adaptando de a poco a otro tipo de cultivos que podrían ser los desechos agrícolas que le comentaba anteriormente. Ingeniero Ángel Meneses, y a mayor abundamiento les simplificamos a la audiencia qué son los biocombustibles y su orientación final de los mismos. Bueno, los biocombustibles vienen a representar un cambio de los combustibles normales, los fósiles, por combustibles derivados de materia prima vegetal, de materia prima renovable. Sin embargo, los biocombustibles vienen también a producirse no solo de materia vegetal, como habíamos visto en el video, sino también a partir de desechos, en la generación de biogás y también en el aprovechamiento de materia celulosa para la formación o la fermentación en alcoholes industriales. De esta doble clasificación que usted hace, ingeniero, ¿cuál es la de mayor producción, al menos en Latinoamérica? De las estadísticas que se presentan hasta ahora, la de mayor producción es la de bioalcohol o la de etanol carburante, dado que existen extensiones bastante grandes de producción en caña de azúcar, en remolacha azucarera, que se están dedicando o se están utilizando en la producción de alcohol carburante. Usted lo manifiesta de la caña de azúcar. ¿Son los desechos de la caña de azúcar, quizás el bagazo? ¿O cuál es el insumo, la materia prima que se requiere justamente de la caña de azúcar para la producción del alcohol? En el caso de la caña de azúcar se utiliza totalmente la caña de azúcar. Es decir, en lugar de producir la rama de la caña de azúcar que se dedica a producir alcohol, pues todo eso que sería comestible o en este caso en la formulación de bebidas se dedicaría a la obtención de alcohol carburante de alto contenido o de alto grado alcohólico. ¿Podríamos decir ahí, ingeniero, que se estaría priorizando entonces la generación de los biocombustibles a la generación, por ejemplo, del azúcar en este caso? Bueno, en primera instancia no, porque se elabora en la producción del alcohol existen las dos etapas, la producción de azúcar y también los desechos, las vinazas que se utilizan para la formación de alcoholes. Esa formación de alcoholes es la que se dedica exclusivamente a la formación de biocombustibles. Pero sin embargo el país tiene un excedente en producción de caña de azúcar. De lo que yo he escuchado hasta ahora, ese excedente es el que se dedicaría exclusivamente a la formación de alcohol carburante. Claro, manteniendo la producción de azúcar o asegurando la producción de azúcar de consumo interno. Por tanto, en el caso de la caña de azúcar estaríamos mejorando esa productividad, obviamente empleándola en dos generaciones diferentes, tanto el azúcar como el alcohol. Bueno, siempre en todo el proceso de producción de caña de azúcar o del aprovechamiento de la caña de azúcar se dan esas dos etapas, el azúcar y el alcohol. Ingeniera Ruth Martínez, valdría contarle a la ciudadanía si en este proceso de los biocombustibles se encuentra amenazada la soberanía alimentaria en esta producción de biocombustibles. ¿Cuál es su criterio al respecto? Es importante recordar que en el mundo actualmente hay 862 millones de personas que padecen de hambre o que están subnutridas, de las cuales 52 millones están en América Latina y 9 millones son niños y niñas menores de 5 años. Lo que nosotros podemos de esto deducir es que en nuestros países, aunque no hay problema de disponibilidad de alimentos porque existen, el problema es el acceso a los alimentos, y cuando hablamos del acceso a los alimentos estamos hablando del precio. Según informe de la FAO, en el año 2007, 50 millones de personas se incrementaron al grupo de personas que padecen hambre debido a la alza inicial de los precios de los alimentos. En el mundo ya hay un consenso de que esta alza de los precios se debe a la presión que ejerce la producción de materias primas para biocombustibles. Pero en principio entonces valdría puntualizar que la generación de biocombustibles no genera escasez, sino una mala redistribución de los alimentos en la población mundial. Hay que tener en cuenta también que lo que se prevé que los otros países como los de la Unión Europea pretenden lograr. Por ejemplo, la Unión Europea pretende que en el 2010 el 10% de sus combustibles sean de origen de biocombustible, lo que significa que tienen que destinar alrededor de 20 a 30 millones de hectáreas a la producción de caña de azúcar, de maíz, y de esas 30.000 hectáreas, 16 millones de hectáreas las van a
ocupar de las tierras que hoy están destinadas para agricultura en Europa. ¿Qué significa eso? Que va a haber una presión para los países latinoamericanos para poder abastecer de alimentos a Europa. Y eso significa automáticamente un incremento del precio en los alimentos y también no sabemos cuánta tierra se va a destinar ahora o destinar para el uso ya de biocombustibles y va a suplantar a las tierras que se utilizan actualmente para la agricultura. Por tanto, podríamos concluir entonces que si bien la amenaza no es un alto porcentaje en la actualidad respecto de la soberanía alimentaria, hacia el futuro esta amenaza se vendría incrementando y quizás a sustituir un poco esta cadena alimenticia respecto de los biocombustibles. Así es, y lo peor es que no se pueden predecir los efectos en el momento, ¿no? Porque todo va a depender también de los hábitos alimenticios que tiene cada país o cada región. En algunos países la dieta está constituida por el 80% de cereales, en otros países el 20%, el 40%. En nuestro país la alimentación está basada en cereales, ¿no? De la mayoría de la población, lo que sí va a influir y va a tener mucha presión en la disponibilidad incluso en el futuro de alimentos. Gracias. Ingeniero Jackson Torres, usted dentro del ámbito de la competencia de la Agencia de Desarrollo Empresarial ADE, han venido generando ya un primer programa piloto de biocombustibles, entiendo relacionado con esta materia prima del piñón. Cuéntenos cómo está este proyecto, cómo se inició. Bueno, en el tema de biocombustibles hay que definir también a futuro las perspectivas que tenga cada país de hacia dónde ir. Por ese lado de Ecuador, y especialmente en nuestra zona, en la provincia de Loja, existe una zona donde existe realmente poca agricultura o la tierra es muy quebrada, es decir, mucho secano, mucha tierra que está realmente, no se utiliza en el año. El primer programa lo hicimos junto a la cooperación holandesa, lo íbamos a trabajar junto a Malca, inclusive el ingeniero azucarero, pero realmente las cosas no se dieron y terminamos trabajando con la Fabril, que es la fábrica de aceites, la favorita, más conocida. En este caso, el primer proyecto surge de levantar una línea base en 4 provincias, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Manabí, de ver la potencialidad de agricultores que deseen ingresar al tema del sembrío de oleaginosas, en este caso el piñón, sí conocido como jatrofa en la parte científica, y también de lo que es palma africana, que sería el principal derivado para la producción de biocombustibles. Realmente es una línea base, lo que se está haciendo es un poco estudiar qué tierras son las más aptas para el sembrío de esta planta, para luego, sí, una vez que se haya hecho esta primera fase, logremos nosotros estandarizar un proceso de asociatividad, para decir que todos los productores se unan, junten volumen de producción y le puedan entregar a la Fabril y ellos a su vez ya trabajar el tema del biocombustible. Ingeniero, le hago aquí una repregunta. Hablábamos con la ingeniera Ruth Martínez de la amenaza que existe sobre la soberanía alimentaria. ¿Estima usted que se puede dar con este proceso que vienen realizando ustedes, que a futuro se priorice un poco los biocombustibles y se deje de lado el cultivo de la tierra exclusivamente para la alimentación? Bueno, se puede dar, por supuesto. Es decir, si una fábrica grande empieza a comprar un tipo de producto, todos los agricultores lo que hacen es empezar a producir se vuelve un monocultivo. Empiezan a producir esto y lo que hacen es buscar mayor cantidad de producción y que esta fábrica empiece a comprar. Claro, obviamente se destinaría todo al tema de producción de combustible. Puede pasar esto, pero por otra parte, el programa lo que abarca es buscar esas zonas que no estén siendo realmente trabajadas, ¿sí? Es decir, esas zonas que están olvidadas, que por falta de capacidades técnicas, no estén visualizadas por los mismos agricultores y estén olvidadas. Ahí sí trabajar. En el caso de las 4 provincias que mencioné anteriormente, lo que se busca es encontrar realmente qué zonas están sin uso y ahí sí trabajar para la producción de las oleaginosas. Ingeniero, entiendo que este es un proceso de orden empresarial, aunque sea asociativo, cooperativo. ¿Cuál es el financiamiento, los fondos para este proyecto? Bueno, este proyecto lo estamos haciendo, lo había mencionado, la cooperación holandesa y la empresa privada. Es decir, la empresa privada lo que quiere es buscar también una diversificación de su portafolio en la parte de inversiones, es decir, buscar hacia dónde voy. La Fabril ya produce aceites, ya está siendo parte de toda la cadena de valor de la parte alimenticia, pero lo que busca también es qué puedo hacer también con la planta existente, qué es lo que puedo hacer ahora. Entonces, obviamente, la primera fase es en estas 4 provincias. ¿Y por qué lo hicimos? Por buscar que Loja, al tener tantas tierras que están subutilizadas, poder
trabajar en eso y a futuro trabajar en la parte de empresa. Gracias, ingeniero. Aquí hacemos una primera pausa. Regresamos en un momento. Porque me permite trabajar y estudiar a la vez. Organizo mi tiempo como más me conviene. Para ascender necesito de una carrera. Dispongo de tiempo para mi familia y mi trabajo. Ahora, formo parte de la Universidad a Distancia del Ecuador. Ven y decide cumplir tus más grandes sueños. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En el segundo bloque les invito a mirar un reportaje respecto del proceso de elaboración de biocombustibles de nuestra empresa lojana Malca. Miremos, por favor. Primeramente, tendríamos que decir que el proceso de fabricación de alcohol que tiene en este momento Monterrey Azucarera Lojana, pues es utilizando como materia prima el sustrato de la fábrica de azúcar, en este caso particular, la melaza. Nosotros en estos momentos hay que decir que estamos elaborando el alcohol industrial, o sea, un alcohol no apto para el consumo humano, pero que sí sirve para la obtención a través de sus concentraciones, o sea, concentrándolo más, sí sirve para la elaboración del alcohol anhídrico. Para el proceso de alcohol se compone de 3 secciones, el área de lo que es clarificación y pasteurización, que es esta área, la segunda área lo que es el área de fermentación, la tercera área que es el área de destilación. La preparación de la melaza la pasteurizamos, como viene, en esto es un tanque reactor. En este tanque reactor nosotros preparamos la melaza que viene del ingenio, que viene de un grado Brix de 84, entonces nosotros la preparamos a 36, para lo cual utilizamos agua. Y además de eso utilizamos ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico con el objetivo de bajarle el pH a la melaza. Nosotros con nuestro proceso de alcohol controlamos lo que es prácticamente 3 parámetros bien importantes para nuestro proceso, lo que es pH, grado Brix y temperatura. Nuestros microorganismos que son tan delicados y nosotros a ellos debemos conservarlos, darles vida, con el objetivo de que transforme todo el azúcar que hay en las cubas de fermentación, la transforme en alcohol. El tiempo óptimo para una buena fermentación y que todo el azúcar se transforme en alcohol es por lo menos 36 horas. Una vez que termina de llenar las cubas de fermentación, las dejamos reposar. Termina el llenado y la dejamos reposar 36 horas. Y ahora en la actualidad trabajamos con 6 cubas para la fermentación de una capacidad de 35.250 cada cuba y de los cuales obtenemos más o menos unos 3.400 litros de alcohol por cada cuba. Hay que adicionar a esto que parte de este vino pues se destina también hacia la proliferación de levaduras en los prefermenteros. Esta es el área de destilación. El vino fermentado que le mostraba anteriormente pasa a estas columnas, que es la columna de destilación. Pasa por medio de este rotrámetro, la cual nos permite conocer qué cantidad de vino estamos alimentando en nuestras columnas. Para librarnos de contaminación de medio ambiente, contaminar los ríos. Entonces nosotros desde estos tanques, aquí almacenamos la vinaza, que es el subproducto como les dije, y la transportamos a los campos, a los cañaverales. Son varias las innovaciones que hemos hecho dentro de la planta para mejorar este proceso. Y entre ellas, bueno, está el haber construido un clarificador con el objetivo de que la melaza pues llegue totalmente clarificada a la estación de fermentación y sea más efectiva la descomposición de los azúcares en alcoholes. También hemos introducido baticiones dentro de las cubas de fermentación con el propósito que nuestro grado alcohólico también mejore. El objetivo fundamental es utilizar, como les decía inicialmente, los sustratos procedentes de la fábrica de azúcar y además un poco que contribuir a lo que es la producción en estos momentos del alcohol anhídrico. Ingeniero Meneses, la Universidad Técnica Particular de Loja lleva adelante una línea de investigación en lo que se refiere a biocombustibles. Cuéntenos cuál es esa línea de investigación, cómo está adelantado ese proceso. Bueno, la línea de investigación está enmarcada dentro de las aplicaciones del Centro de Biología Celular Molecular en el área de biotecnología. El proyecto en sí se basa en el estudio de la degradación
de la celulosa utilizando microorganismos para transformar esa celulosa en azúcares fermentables y posteriormente en etanol. Esa sería una de las líneas. La otra es la que se enmarca dentro del CETIA, que es el diseño de procesos agroindustriales, en la cual estamos trabajando también en el diseño preliminar, en el diseño teórico de una planta de aprovechamiento del aceite de Jatropha curcas. Usted nos ha dado los objetivos de estas dos líneas de investigación. ¿Cuáles son las metas que se han propuesto ustedes en el mediano y largo plazo? Bueno, como habíamos visto en el primer video también, lo que se quiere es brindar una alternativa a la utilización de materia alimentaria para la formulación de biocombustibles. Los objetivos a futuro es poder brindar un sustento científico de las ventajas y las aplicaciones, como también en un balance energético, cuáles son las aplicaciones bastante claras del etanol anhidro y de la Jatropha curcas obtenidas a partir de materias no alimentarias. Bueno, en el mismo reportaje escuchábamos que uno de los objetivos no es inmiscuirse en la cadena alimentaria, sino justamente lo que usted manifiesta, dar un sustento científico respecto de lo que es los biocombustibles. Por tanto, no estaría nunca en lo que la universidad se refiere a este proceso de investigación amenazada la soberanía alimentaria. No, en ningún momento, y esa es una de las cosas que sí queremos dejar claro, que no, lo que se busca es brindar alternativas a la utilización de materia alimentaria, utilizando material de desecho y también materias no comestibles en el caso del piñón. Pero en el cruce de la información que ustedes tienen a nivel internacional del proceso de investigación que llevan adelante, entiendo que conocen que en algunos otros países o en otros laboratorios sí se está generando alguna amenaza a la soberanía alimentaria. No solo a partir de la investigación, sino también desde el gobierno. En Guayaquil existe el plan piloto de biocombustibles, que me parece que está en la etapa del estudio ambiental llevado a cabo por la SPOL, en el cual lo que se quiere es ya incluir en las estaciones de servicio de combustibles una mezcla de gasolina con etanol anhidro al 5%. Entonces, ¿de dónde se obtiene ese alcohol? A partir de los cultivos de caña de azúcar y de remolacha azucarera. Entonces, ¿cuáles son los volúmenes de producción que se necesitan de alcohol? Me parece que son más de 6 millones de litros al año. En ese caso sí estaríamos desviando la cadena alimenticia por los biocombustibles. Sí, y hay que tener cuidado porque el gobierno, de cierta forma, quiere desarrollarlo, asegurando que se tiene un excedente en producción de caña de azúcar, que nos permitiría cubrir, en cierta forma, cuáles son las demandas internas en azúcar, en alcoholes, y el excedente lo utilizaría así en la formulación de etanol anhidro. Gracias, ingeniera Ruth Martínez. El Ecuador mantiene un decreto ejecutivo por el cual de alguna manera se viene a proteger la soberanía alimentaria. Sin embargo, hay países que han avanzado un poco más en la seguridad jurídica. Argentina, por ejemplo, tiene una ley de protección de biocombustibles. Yo me voy a permitir, si usted me permite, leerle lo que dice el artículo 4 de esta ley. Dice, se entiende por biocombustibles los productos cuyo proceso resulta de la utilización de materias primas de origen agropecuario o agroindustrial y desechos orgánicos. ¿Esta regulación viene de alguna manera a proteger la soberanía alimentaria? ¿Usted cree que el Ecuador con el decreto ejecutivo sería suficiente o es necesario ampliar a una ley de biocombustibles que venga a proteger la soberanía alimentaria? Yo considero que la ley argentina tiene un punto de vista que pretende disminuir la presión sobre la disponibilidad de alimentos, ¿no? Porque está poniendo como una opción los desechos de los procesos agroindustriales. En nuestro país se declaró ya como prioridad nacional la producción y comercialización de los biocombustibles. Y ahí se incluye, y el gobierno lo ha mencionado, que se va a hacer en una primera fase caña de azúcar y luego también manifiesta que son bienvenidos los cultivos de cereales, de palma africana y de otros productos que no son alimentarios. Esto significa que por lo menos hasta el momento todavía en el Ecuador no existen las políticas, todavía no las publican, aunque el presidente ha manifestado que están trabajando en eso, entonces no sabemos realmente cuál es el enfoque que le van a dar a esto, pero se menciona ya que se va a utilizar de materias primas que son destinadas a la alimentación. El señor presidente ha manifestado que nosotros tenemos en este momento en Ecuador 5 millones de hectáreas que han sufrido degradación productiva
y esa es la tierra que se va a destinar a este tipo de cultivos. En la primera fase el Ecuador va a incursionar en la producción de 50.000 hectáreas de caña de azúcar destinadas exclusivamente para la producción de biocombustibles. Por tanto, de las expresiones suyas podríamos concluir que al utilizarse ya las materias primas, en este caso los cereales, tácitamente estaría ya amenazada la cadena alimenticia y la soberanía alimentaria. Bueno, hay que también tener en cuenta que en nuestro país no hay problema de disponibilidad de alimentos por el momento, ¿no? Pero sí hay problema de acceso a los alimentos. El presidente de la República manifestó últimamente que el Ecuador está en capacidad de producir alimentos para alimentar a 80 millones de personas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el momento en que los alimentos empiecen a faltar en el resto del mundo, como en la Comunidad Europea, se va a ejercer una presión para que los países latinoamericanos abastezcan esos mercados, y lo que influye directamente en el incremento de los precios, y va a hacer más difícil el acceso a los alimentos a la gente más pobre y vulnerable de nuestros países. Decía el ingeniero Jackson Torres en el primer bloque que existen tierras que no son utilizadas. Hay espacios de terreno muy amplios que no son utilizados. Quizás este componente entonces de generar más productividad en tierras que no han sido utilizadas vendría quizás a empatar un poco esto de generar tanto la cadena alimenticia como también los biocombustibles. La idea es eso, que los biocombustibles sean, o las materias primas para biocombustibles sean cultivados en tierras marginales o tierras degradadas, que antes no han sido tampoco utilizadas para la agricultura. Lo importante es saber cómo las políticas van a proteger eso. O sea, nosotros esperamos que las personas que están hoy trabajando en este tipo de políticas tengan muy claro el sentido de proteger la seguridad alimentaria de la población, y no solamente de Ecuador, sino del mundo, porque en la disponibilidad de los alimentos estamos incluidos todos bajo el principio de solidaridad, que tenemos que dar de comer al que no tiene. En este momento hay mucha gente que no tiene ni disponibilidad ni acceso a los alimentos. Gracias, ingeniero. Ingeniero Jackson Torres, es importante contarle a la ciudadanía de este plan piloto que ustedes están llevando a cabo dentro de la Agencia de Desarrollo Empresarial. A mediano y largo plazo, ¿qué se proponen ustedes? ¿Cuáles serán los frutos que van a obtener para beneficio, obviamente, de los cooperados de esta asociación y también para la comunidad? Bueno, en primer lugar es levantar una línea de base, es decir, saber qué tenemos, qué tierras son aptas, qué tierras no son aptas, es decir, saber realmente de qué disponemos para poder trabajar a futuro. Es decir, armar bien el marco en el cual vamos a trabajar a futuro. En el tema que estamos con las empresas privadas en Guayaquil, en las 4 provincias que mencioné al inicio, es eso, justamente buscar tierras que están a libre disposición, y de agricultores y también de personas que tienen las tierras un poco olvidadas, por decirlo así, de invitarlos a que participen en un programa para biocombustibles. A futuro lo que queremos realmente es formar asociaciones, ¿sí?, que puedan sembrar el tema de, sobre todo el piñón, aquí en la provincia de Loja, para que sea una alternativa, es decir, cubriríamos 2 fases. Uno, generaremos un valor agregado en el tema de generar productividad y tener un ingreso económico. Y 2, obviamente, cuidar mucho que no se deje de lado el seguir produciendo, el seguir trabajando en el tema de alimentación. Concretamente el tema del piñón, ¿qué es lo que va a generar a futuro? ¿Qué vamos a obtener de esta materia prima? Lo que se quiere es, obviamente, que los agricultores o la gente que quiera trabajar en esto o invertir en este sistema de producción empiecen a trabajar sus campos, ¿sí?, con ciertos lineamientos que les puede entregar una fábrica grande al comprarle toda la materia prima, y generar un tema de compraventa de ¿Por qué escogieron el piñón? Quizás es una materia prima que resiste a este proceso. ¿Por qué lo encaminaron desde ahí? El piñón se lo trabaja por cuanto necesita poco cuidado. Se puede dar en tierras que no necesitan demasiada agua, es decir, tal vez con una lluvia al año es suficiente para que, como decimos nosotros, el piñón prenda y se quede impregnado y pueda crecer. Es decir, en nuestra provincia lo utilizan como cerco. Se va a cualquier finca, cualquier quinta de nuestra provincia y encuentra el piñón en todo lado. Lo que hay que hacer es simplemente darle un poco más de orden, y lo que está ahí, digamos, sin ser utilizado, darle un valor agregado para que pueda ser vendido
a la empresa y esta a su vez lo pueda fabricar y vender al exterior. Permítame con el ingeniero Meneses hacerle una repregunta respecto del piñón ya en el plano científico. ¿No requiere de muchos insumos quizás para su producción, para la generación de biocombustibles el piñón? ¿No se requiere mayor dinero ni infraestructura para hacerlo? Como decía Jackson, el piñón se produce de forma rústica. Usted lo encuentra en cualquier zona seca de la provincia de Loja. Sin embargo, los estudios llevados a cabo por el INIAP y también por otros científicos en otras universidades sí demuestran que para llevarlo a nivel industrial se requiere una cierta cantidad de tecnificación, requerimiento de agua, de cuidados. Entonces, para poder tener una productividad que justifique la producción y los costos de ese proceso, sí se necesita tener cuidados sobre el cultivo de piñón. Ingeniera, para terminar este bloque, veo dos posiciones quizás contradictorias en lo que es la protección de la soberanía alimentaria y también la generación de biocombustibles. No nos podemos oponer a este proceso de investigación ni a este proceso de avance en el desarrollo de los países. Pero podríamos decir que primero las políticas deberían ser de los gobiernos, redistribuir un poco la cadena alimenticia. El hambre no es fundamentalmente o no está fundamentalmente amenazada por los biocombustibles, sino que parte fundamentalmente por este proceso de inequidad en la distribución del acceso a los alimentos, como usted lo manifestó. Sí, realmente el problema de hambre en el mundo no solo pasa por que no hay alimentos, sino pasa por el hecho de que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar esos alimentos. Y las políticas de gobierno, y esperemos que nuestro gobierno delinee esas políticas, primero protegiendo la soberanía o la seguridad alimentaria. Es indudable que no podemos negarnos al hecho de la producción de biocombustibles. En muchos países se habla, como en Brasil, de que va a ser una alternativa para potenciar la agricultura. O sea, todo va a depender de cómo se orienten las políticas y de la responsabilidad social que tenga el gobierno y la ciudadanía. Eso creo que es fundamental, considerar que se debe buscar la alternativa de biocombustibles como una alternativa o una opción para mejorar el nivel de vida de los agricultores, no para ejercer presión sobre la soberanía alimentaria. Gracias, ingeniera. Aquí hacemos una segunda pausa. Volvemos en un minuto. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En este último bloque del programa, nuestro equipo de producción ha obtenido una noticia de la red multimedia YouTube respecto de Telesur. Les invitamos a observar. Aviva cada vez más la polémica sobre los biocombustibles, seguridad alimentaria amenazada o la redención de los países pobres que dependen del petróleo. Es porque nosotros tenemos más de 400 millones de hectáreas de tierras agricultables. Por lo tanto, puedo decirles que no hay posibilidad que un ciudadano brasileño diga en cualquier lugar del mundo y aún en su propia casa que hace falta derrumbar un árbol en Amazonia
para crear una cabeza de ganado o para plantar caña de azúcar o cualquier otro tipo de oleaginosa para producción de biocombustible. En esta semana, Lula ha defendido los biocombustibles en Ghana. La política de biocombustibles solamente presenta una equivocación, que es la decisión norteamericana de producir alcohol a partir del maíz. Fuera de eso, es importante que la gente tenga la responsabilidad de decir que el precio de los alimentos se debe mucho más al petróleo que la cuestión del biodiesel. Para el creador del programa brasileño de etanol, la producción de biocombustibles no afecta la producción de alimentos. La energía renovable abre un horizonte para resolver definitivamente la cuestión del fin de la era del petróleo. Existe una capacidad ociosa muy grande en Brasil en términos de tierras, de manera que no hace falta usar tierras para otros fines. Otra polémica, alza de los precios de los alimentos o reducción de las emisiones contaminantes. El Brasil ha dado una contribución extraordinaria para la reducción de los gases de efecto invernadero por medio de sus programas de biocombustible que han empezado no recientemente, pero hace más de 30 años por medio del programa del alcohol. La tecnología de los biocombustibles renovables amenaza realmente la soberanía alimentaria. Está cooperando para el hambre, aún en nuestro país, esta alza de los precios de los alimentos y la desaparición de las culturas variadas de la tierra, que es nuestra soberanía alimentaria. Está perdiendo frente a este cuadro. Además de la carrera hacia el biocombustible, que puede hacerse una especie de degradación de la naturaleza, una devastación del cerrado, de la Amazonía, del Pantanal, en donde entran tienen que derrumbar todo para plantar la caña. Lo cierto es que la polémica solo ha empezado y una opción a la era del petróleo necesita ser encontrada. Solo a través de profundas investigaciones y discusiones los pueblos podrán entonces obtener las respuestas. Daniel Sanini, Telesur, Brasilia. Ingeniero Meneses, el hombre ha devastado un poco la naturaleza, la forma irracional de explotarla y la contaminación. Es necesario entonces reducir este proceso de contaminación. Justamente a eso vienen los biocombustibles, a un poco eliminar esta forma devastadora de la naturaleza. ¿Cree usted que eso es posible? En cierta forma, el uso de biocombustibles en la generación de energía, en la generación de movimiento, de transporte o lo que se necesite, disminuye en un porcentaje las emisiones de gases nocivos de CO2, pero de todas formas se genera una cierta cantidad. Claro que sí ayuda, como digo, a reducir las cantidades de emisiones que se están generando hasta ahora. Se discute que quizás en el largo plazo esta generación de biocombustibles podría poner fin ya a la era del petróleo. Yo en lo personal creo que no, porque hasta ahora en Brasil se ha trabajado en incrementar o en trabajar en una mezcla de gasolina con etanol del 5, del 10, del 20% únicamente. Para cubrir esa cantidad del 20% de la mezcla de biocombustible se necesita una cantidad bastante grande de hectáreas cultivadas con caña de azúcar. Entonces ahí sí hay que tener en cuenta que los biocombustibles vienen a representar una alternativa, pero no la única, sino que se tiene que trabajar en fomentar el desarrollo de energías alternativas complementarias, es decir, en conjunto sí pueden generar un cambio o una confrontación o una sustitución a los que son los combustibles fósiles, dígase la energía eólica, el biogás, la energía geotérmica, la energía nuclear, la energía derivada del hidrógeno utilizando el agua. En conjunto, todo ese tipo de energías podrían sí sustituir al petróleo, pero únicamente el biocombustible de forma única no. Gracias, ingeniero. Ingeniera Ruth Martínez, la contaminación de gases es importante irla reduciendo a nivel mundial.
especialmente en los países grandes e industrializados. Por tanto, esta generación de biocombustibles viene a ser una alternativa válida justamente para descontaminar el ambiente, que es uno de los postulados a nivel mundial. Sí, como mencionaba Miguel Meneses, es una opción para disminuir la emanación de gases y la contaminación, especialmente en los países industrializados, que nos afecta a nosotros indirectamente también. Considero que es una opción válida, pero también no hay que olvidarse de la otra parte, que es la seguridad alimentaria, y por lo tanto se tienen que implementar políticas que fomenten la expansión de la agricultura y de la producción de alimentos. Por ejemplo, hay programas de las Naciones Unidas como el programa PESA, que es un programa especial para seguridad alimentaria que tiene éxito ya en algunos países africanos. ¿Y qué promueve? Promueve la agricultura urbana. Con eso se ejerce menos presión sobre la producción agrícola, ¿no? Entonces existe también la posibilidad de utilizar para biocombustibles las tierras que no han sido utilizadas antes para agricultura. Lo importante es llegar a un equilibrio. No podemos negar la importancia de la producción de biocombustibles, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos salvaguardar el derecho de la humanidad a la alimentación. Bueno, es obvio que los dos deberían ir de la mano, porque si en el mediano o largo plazo vemos que prácticamente la tierra se ve amenazada por esta devastación de la naturaleza, es importante ahí priorizar qué es primero. Si no tenemos naturaleza, ¿sobre qué vamos a producir estos alimentos? Entonces, iríamos de la mano estas dos políticas de generar esta descontaminación que es importante a nivel mundial. Sí, deben ir de la mano ambas políticas. Hay que tener en cuenta también que en un momento compite la producción de alimentos y la producción de materias primas para biocombustibles por los recursos, como el agua, por ejemplo. Entonces habrá un momento en que si no se equilibran ambas posiciones o ambos intereses, habrá una inequidad. Y en un momento pues habrá que los gobiernos tendrán que definir cuál es la prioridad. Gracias, ingeniera. Ingeniero Jackson, ¿qué cantidad de piñón se requerirá producir ya para elaborar combustibles? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? Nos habla usted de 4 asociaciones al inicio en 4 provincias diferentes, pero ¿esta proyección hacia dónde va? En el primer proyecto que estamos levantando realmente se prevé tener cerca de 50.000 hectáreas. ¿Eso cuánto produciría? Bueno, esos datos sí realmente, como es una línea de base, es muy difícil calcularlo en este momento, por lo cuanto inclusive se debe ver qué tipo de planta, como justamente lo mencionaba Miguel, ver qué tipo de planta, cuánto produce, entonces ver un poco la productividad del tipo de planta que se pueda sembrar en esa fase. Estamos todavía en el Ecuador, al menos en una fase bastante inicial. Hay un grupo en el Ecuador de biocombustibles donde se encuentran empresas privadas, ministerios, entonces se quiere llegar realmente a saber cuál es la estrategia a seguir. El Ecuador ha sido muy prudente en esto, lo que quiere es un poco saber realmente qué queremos y hacia dónde ir. Entonces es muy difícil calcular eso en este momento, pero los estudios que se están realizando actualmente con nosotros es justamente para saber qué tenemos y qué potencialidades vemos en los agricultores del Ecuador. Entonces es difícil calcularlo ahora a priori. Gracias. Ingeniero Meneses, ya para finalizar su participación, ¿cuál sería el mensaje respecto de los biocombustibles? Bueno, yo creo que hay que apoyar el desarrollo de los biocombustibles, poder entender cuáles son las ventajas y de qué forma podemos explotar mejor el desarrollo de estos biocombustibles. Y vuelvo a remarcar que no lo veamos únicamente como la solución única de los combustibles fósiles, sino que trabajemos también en fundamentar otro tipo de energía alternativa. Ingeniera Ruth Martínez, usted ha hablado de un equilibrio entre estas dos posiciones. ¿Cuál sería el mensaje ya para finalizar su presentación? Yo volvería a mencionar que el gobierno debe pensar, el gobierno de Ecuador y de todos los países, en lograr ese equilibrio, que pueda potenciarse por un lado la agricultura para biocombustibles y también que haya una equidad en la distribución de la riqueza, porque generalmente la materia prima destinada para biocombustibles tiene un precio mucho más alto que la destinada para alimentos, pero lo importante es que esas ganancias o esas utilidades extras regresen al campesino, que es el que produce los alimentos. Entonces hay que lograr una equidad también. Sería el que ambas políticas, o sea, tanto la de producción de biocombustibles como la de alimentos, vayan a la par y vayan conjugadas, como también que se logre una equidad en la redistribución de lo que esto genera. Gracias, ingeniera. Ingeniero Jackson Torres, ¿cuál sería el mensaje a nivel empresarial
para aquellos que están interesados en adherirse a este programa que tiene la ADE o a otros que pudiese abrir en el futuro? En un inicio, como dicen mis compañeros del panel, realmente es primero estudiar mucho a fondo lo que queremos, es decir, hacia dónde queremos ir, sin temor obviamente a tratar de cambiar de cultivo, que sería el miedo principal de todos. Pero sí invitarlos a que conozcan de qué se trata, que tiene una potencialidad muy grande, es una alternativa en el mundo para crecer tanto económicamente en el tema de productividad y obviamente para generar una alternativa al tema del efecto invernadero a nivel mundial. Es decir, los biocombustibles están ahí, están a la mano, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar, empezar a estudiarlo de manera muy crítica y pensar en el futuro, pensar que los biocombustibles realmente son una alternativa tanto de desarrollo productivo, social y ambiental. ¿Usted cree que los empresarios lojanos, los empresarios ecuatorianos están interesados también en proteger el medio ambiente, en producir biocombustibles para generar un ambiente diferente a nivel mundial? Sí, justamente el Ecuador ya está dentro del CEMDES, que es el Comité Empresarial a nivel mundial, que regula lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Es decir, todas las empresas están en una fase de transformación, si ya no lo están ahora, en el tema de cuidar el ambiente, ¿sí? Es decir, generar productividad, pero con un tema ambientalmente amigable, para que no dañe todo lo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Es decir, los empresarios ecuatorianos están muy claros de que hay que crecer de una manera ordenada y cuidando el ambiente. ¿A futuro algunas otras líneas de investigación que tenga la ADE para los estudiantes fundamentalmente de nuestra universidad y de otras universidades que quieran incursionar en este proceso? Nosotros como Agencia de Desarrollo Empresarial justamente lo que queremos es crear muchos emprendimientos en este tema. Se puede crear una empresa de una planta procesadora en el tema de biocombustible, es decir, las puertas están abiertas, nuestro camino es el biocomercio, sí, que es un tema que se le puede ir más a fondo. El biocomercio es decir, todo viene con la palabra bio, es decir, trabajar, producir, cuidando el ambiente. Ese es el camino que se viene a futuro. Les agradecemos a cada uno de ustedes por sus valiosos conceptos la noche de hoy. A ustedes, distinguida audiencia, agradecerles la presencia esta noche y recordarles que nos veremos la próxima semana, el día lunes, en un programa diferente, Punto de Vista. Buenas noches.